El video de hoy está patrocinado por uno de mis canales favoritos de YouTube, Biographics es historia, una vida a la vez. Cada semana, Biographics publica dos videos que analizan las vidas de personas que cambiaron el mundo para bien y para mal. Tienen muchos videos increíbles, y algunos de mis favoritos incluyen sus videos sobre H. Holmes, Pablo Escobar y Ted Bundy. Al final de este video pondré un enlace a mi video favorito de Biographics. Puedes visitar Biographics siguiendo el enlace en la descripción de este video. Solo quiero darle las gracias a Biographics por el patrocinio y ahora aquí está el video de hoy. Número 3. Harvey Robinson. Joan Berhart creció en Allentown, Pensilvania. Ella se destacó en la escuela y era una buena atleta. Tenía muchos amigos y era una niñera popular. Pero en 1986, cuando tenía 23 años, empezó a tener problemas psicológicos. Resultó que cuando tenía 10 años, se le acercó un hombre que le pidió ayuda para encontrar a su perro perdido en el bosque. Cuando logró quedarse a solas con ella, la agredió sexualmente amenazándola con un cuchillo. Berhart no le contó a nadie sobre la agresión sexual y reprimió el recuerdo. Luego, a los 23 años, cuando estaba en la universidad, tuvo una crisis nerviosa. Durante varios años asistió a terapia. Parecía que su vida estaba mejorando. Consiguió un trabajo como asistente de enfermería y consiguió su propio departamento, que estaba en la planta baja en un vecindario seguro en el este de Allentown. La noche del 5 de agosto de 1992, Berhart tenía a una amiga en su casa. A las 11 de la noche, salió de su departamento para llevar a su amiga a casa. Cuando regresó a casa aproximadamente minutos después, notó que algo no estaba bien. Había dejado un ventilador encendido, pero estaba apagado cuando llegó a casa. Además, cuando salió de su departamento, la puerta del patio estaba abierta y la puerta mosquitera estaba cerrada y con seguro. Pero cuando llegó a casa, como la puerta mosquitera estaban abiertas y había un corte en la puerta mosquitera. El corte tenía aproximadamente 15 centímetros de largo y estaba cerca del mecanismo de la cerradura. El corte era lo suficientemente grande como para que alguien pudiera meter la mano y abrir la puerta mosquitera. Y finalmente, faltaban aproximadamente $50 de su tocador. Por lo demás, no faltaba ni se había alterado nada más. Berhart reportó el allanamiento a la policía. 4 días después del allanamiento, los vecinos de Berhart llamaron a la policía. No la habían visto durante unos 3 días y eso era inusual. La última vez que escucharon a Berhart fue la noche del 6 de agosto, que fue menos de 24 horas después de que ella reportó el allanamiento. Los vecinos dijeron que parecía que estaba peleando con alguien dentro de su departamento. La policía fue a su departamento y encontraron un mosquitero arrancado de una ventana. Los oficiales pudieron entrar al departamento y encontraron muerta en la sala a Joan Berhart, de 29 años. Había sido agredida sexualmente y había recibido 37 golpes con un objeto contundente. El arma homicida no fue encontrada en el departamento y la policía no sabía qué objeto se usó para matar a Berhart. La policía concluyó que probablemente fue asesinada cuando se estaba preparando para ir a la cama, 3 días antes de que la encontraran. El asesino entró por la ventana delantera y luego salió por la puerta trasera. 10 meses después no se había realizado ningún arresto. Luego, temprano en la mañana del 9 de junio de 1993, una persona que vivía a 1,5 cuadras de Joan Berhart llamó a la policía. La persona que llamó dijo que la chica que repartía el periódico, Charlotte, de 15 años, había desaparecido. Ella había entregado un periódico al vecino, y su bicicleta había estado tirada en la banqueta frente a la casa de su vecino durante unos 30 minutos. La policía fue al lugar y, basándose en la evidencia, concluyeron que había habido una pelea y que Charlotte había sido secuestrada. La policía realizó una búsqueda casa por casa en la zona.
Un oficial que seguía su instinto fue al embalse del lado este, que está aproximadamente a 1 milla de donde Charlotte desapareció. Encontró un rastro de sangre que conducía a su cuerpo, el cual estaba enterrado debajo de unos troncos. Había sido agredida sexualmente y había sido apuñalada 22 veces. Aunque hubo grandes diferencias entre los dos asesinatos, como que Berhart fue golpeada hasta la muerte en su casa y Charlotte fue secuestrada y apuñalada hasta morir, hubo cierta especulación de que los crímenes estaban relacionados. En ambos asesinatos hubo ensañamiento y ambas víctimas habían sido agredidas sexualmente. Las víctimas también vivían cerca una de la otra. Charlotte vivía muy cerca de donde vivía Berhart y desapareció a 1,5 cuadras del departamento de Berhart. Para llegar al área donde Charlotte fue secuestrada, ella habría tenido que pasar por el departamento de Berhart. La policía no quiso confirmar ni negar si pensaban que los crímenes estaban relacionados. La policía tampoco quiso decir si tenían un sospechoso. Pero unas semanas después de que Charlotte fue asesinada, quedó dolorosamente claro que no tenían un sospechoso. El 20 de junio, a 1,5 millas de donde Charlotte fue secuestrada y Berhart fue asesinado, una niña de 5 años fue atacada en su casa. Fue agredida sexualmente, pero sobrevivió. Desafortunadamente, el ataque no le dio ninguna pista a la policía. Denise Sam Calley, de 38 años, vivía en el este de Allentown con su esposo. Vivía a aproximadamente 1 milla de las casas de John Berhart y Charlotte Smoyer. La noche del 28 de junio de 1993, Sam Calley estaba sola en casa porque su esposo estaba fuera de la ciudad. En medio de la noche, Sam Calley fue despertada por ruidos extraños que venían de un closet vestidor justo afuera de su habitación. De repente, un hombre salió del closet. Sam Calley se levantó de la cama y salió corriendo. Ella salió de la casa, pero el hombre la agarró y la arrastró de vuelta a la casa. Sam Calley luchó con su atacante y logró morderlo en un brazo. Le dieron 4 puñetazos en la cara y luego fue agredida sexualmente. La estranguló y luego la dejaron por muerta, pero Sam Calley no murió en el ataque y llamó al 911. La llevaron al hospital, pero fue dada de alta más tarde ese mismo día. Después del ataque, Sam Calley y su esposo se fueron de la ciudad por varias semanas. Menos de 2 semanas después, en la mañana del 14 de julio, la familia de Jessica John Fortney, de 47 años, notó que no se había despertado. Entraron a su habitación y se horrorizaron por lo que encontraron. La habitación estaba salpicada de sangre. El cuerpo sin vida de Fortney estaba tirado en el suelo. Había sido golpeado hasta quedar irreconocible. El médico forense concluyó que Fortney había sido agredida sexualmente. También había recibido varios golpes en la cara y había sido estrangulada. El asesino llevaba un anillo que dejó marcas en su cráneo cuando la golpeó. La causa de la muerte fue estrangulamiento manual y traumatismo por fuerza. El médico forense encontró 50 heridas distintivas en su cuerpo. 4 días después de que Fortney fue asesinada, Denise Sam Calley y su esposo regresaron a casa. Alrededor de las 4 de la mañana, la noche después de que regresaron, Sam Calley fue despertado por un ruido. Luego escuchó que se abría la puerta trasera. Por suerte había instalado un sistema de seguridad después de que la atacaron y la alarma se activó. Luego vio a un hombre salir corriendo de su casa. La policía decidió no arriesgarse más y se aseguraron de que siempre hubiera un oficial en la casa de Sam Calley. Menos de 2 semanas después, a la 1:25 de la madrugada del 31 de julio, el oficial apostado afuera de su casa notó que alguien estaba entrando por una ventana. Una vez que el intruso estuvo dentro de la casa, el oficial lo enfrentó. El intruso sacó una pistola y él y el oficial intercambiaron disparos.
El oficial logró meterse en una habitación y luego escuchó una serie de fuertes golpes. Cuando todo estuvo en silencio, el oficial fue hacia la cocina y vio que la puerta de vidrio que daba al exterior había sido destrozada. También había un rastro de sangre que salía de la casa. El oficial sabía que el intruso había sufrido un corte grave y que estaba sangrando tanto que tendría que buscar ayuda médica o se desangraría hasta morir. El oficial de policía llamó a la sala de emergencias local y les dijo que estuvieran atentos a un hombre con cortes en las piernas. Aproximadamente 2 horas después del tiroteo, llamaron al oficial de policía que estuvo involucrado en el tiroteo a la sala de emergencias para identificar a un hombre que había llegado, con cortes en las piernas que pudieron haber sido causados por vidrios rotos. El oficial dijo que él era el hombre que irrumpió en la casa de Sam Calley. Era Harvey Miguel Robinson, de 18 años. La policía fue a su casa, que estaba a menos de 2 millas de donde vivían todas las víctimas. En su casa, que compartía con su madre, encontraron ropa ensangrentada. También encontraron un arma que se usó en el tiroteo. Otra prueba que encontraron fue un par de zapatos. El patrón de la suela del zapato coincidía con el moretón en la cara de Charlotte Smoyer. Robinson también tenía una marca de mordida cicatrizada en el brazo de cuando Sam Calley lo mordió. Y finalmente la policía pudo vincular a Robinson con los 5 ataques porque su ADN coincidía con el ADN que se encontró en las 5 escenas del crimen. En diciembre de 1993, justo después del 19º cumpleaños de Robinson, fue acusado de 3 cargos de asesinato en primer grado y 2 cargos de intento de asesinato. Fue declarado culpable de todos los cargos en noviembre de 1994 y recibió 3 sentencias de muerte por los asesinatos. También recibió una sentencia de 40 a 80 años por el ataque a Denise Sam Calley y fue sentenciado a 57 años por atacar al niño de 5 años. Robinson apeló sus sentencias de muerte. Su apelación contra la sentencia de muerte que recibió por el asesinato de John Burkhart argumentó que como tenía 17 años cuando la mató, no debería ser sentenciado a muerte. Las otras apelaciones decían que el juez dio instrucciones inapropiadas al jurado. Finalmente, las sentencias de muerte por los asesinatos de Charlotte Smoyer fueron revocadas y Robinson fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, sigue en el corredor de la muerte por el asesinato de Jessica Jan Fortney. Un dato interesante es que Harvey Miguel Robinson no es el único asesino en su familia inmediata. El 22 de diciembre de 1963, 11 años antes de que Robinson naciera, su padre, Harvey Rodriguez Robinson, golpeó hasta la muerte a su novia de 27 años. Friesen fue declarado culpable de homicidio asuntario y recibió una sentencia de 6 a 12 años de prisión. Después de salir de prisión, conoció a la madre de Robinson y ella dio a luz a él en diciembre de 1974. La mayoría de las personas describían a Harvey Sr. como un borracho abusivo. Su madre dejó a su padre después de aproximadamente 2 años y medio porque no quería que sus hijos crecieran en un hogar violento. Supuestamente, Harvey Robinson Jr. adoraba a su padre. Harvey Robinson Sr. murió de cirrosis en 1989, cuando su hijo tenía 14 años. Menos de 3 años después, a la edad de 17 años, Robinson Jr. mató a golpes a su primera mujer, número 2, Jürgen Barsch. Karl-Heinz Saderwinski nació el 6 de noviembre de 1946 en Essen, Alemania. Su madre, que no estaba casada, tenía tuberculosis cuando él nació. Como estaba enferma, no podía cuidarlo. A los pocos meses de su nacimiento, ella murió. Karl-Heinz se quedó en el hospital y las enfermeras lo cuidaron. Un mes antes de su primer cumpleaños, una mujer llamada Gertrude Barsch ingresó para una cirugía. Gertrudis y su esposo, Gerardo,
No tenían hijos y decidieron adoptar a Karl Heinz. Lo llamaron Jürgen. Gertrudis mantenía a Jürgen alejado de otros niños porque no quería que los demás supieran que él era adoptado. Gertrudis también lo bañaba o lo hacía lavarse frente a ella hasta que él era casi adulto. Otra cosa que hacía hasta casi ser adulto era dormir entre sus padres adoptivos en su cama los sábados por la noche. Cuando Jürgen tenía 12 años, lo enviaron a un internado católico solo para varones. La escuela no animaba a los estudiantes a hacerse amigos porque pensaban que eso podría llevar a relaciones homosexuales. Mientras estaba inscrito en la escuela, Jürgen fue abusado sexualmente por un sacerdote que era uno de sus maestros. El sacerdote también le contaba a Jürgen historias grotescas sobre torturas medievales. Además del sacerdote, Jürgen fue agredido sexualmente por otros estudiantes. Jürgen pasó alrededor de 2 años en la escuela antes de regresar a casa. El padre adoptivo de Jürgen, Gerhard, trabajaba como carnicero, y a medida que Jürgen crecía, Gerhard esperaba que su hijo adoptivo también se dedicara a la carnicería. Cuando Jürgen aún era joven, Gerhard compró una segunda carnicería que quería que Jürgen se hiciera cargo de ella cuando fuera mayor. Gertrude planeaba administrar la segunda tienda. Gertrude y Gerhard siempre estaban ocupados con las dos carnicerías, así que ninguno de los padres pasaba mucho tiempo con Jürgen. Cuando los padres de Jürgen estaban en el trabajo, él se quedaba con su abuela, quien era abusiva. Su abuela lo encerraba en un sótano. Durante años, Jürgen pasaba hasta 2 días a la semana en el sótano. A pesar de los deseos de su padre adoptivo, Jürgen no quería ser carnicero. No le gustaba sacrificar ni despiezar animales. Lo que sí le fascinaba era matar humanos. Nadie se dio cuenta de que Jürgen albergaba estas fantasías oscuras. Era un chico tranquilo y educado que a menudo se mantenía al margen. Cuando tenía solo 14 años, cometió su primer asalto sexual. Atrajo a un niño que vivía en su vecindario a un lugar apartado donde lo obligó a desnudarse y luego lo ató. El niño pudo escapar y le contó a su padre sobre el asalto. Su padre llamó a la policía, pero Jürgen los convenció de que solo estaba jugando. La policía le creyó, no fue arrestado. Luego, un año después, el 31 de marzo de 1962, Young, de 8 años, fue a una feria en el centro de Essen. Se realizaron búsquedas, pero Klaus no fue encontrado en ningún lado. Klaus era vecino de Jürgen, y el padre del niño que Jürgen había agredido sexualmente el año anterior sospechaba que Jürgen estaba involucrado en la desaparición de Klaus. Pero no había pruebas que señalaran al callado hijo del carnicero, así que la policía ni siquiera lo interrogó. Jürgen, que tenía 15 años, había traído a Klaus desde la feria hasta una cueva que había sido convertida en refugio antiaéreo durante la Segunda Guerra Mundial. El refugio antiaéreo no había sido utilizado y la entrada estaba oculta, así que muy pocas personas sabían de su existencia. Una vez allí, Jürgen lo golpeó hasta matarlo. Dejó el cuerpo en el refugio antiaéreo y se fue a su casa. Más tarde esa noche se escapó de su casa y regresó al refugio antiaéreo. Se quedó mirando el cuerpo durante 1 o 2 horas y luego lo mutiló y lo enterró en el suelo del refugio antiaéreo. Todos los días durante los siguientes 3 años, Drew intentó atraer a un niño al refugio antiaéreo, pero no tuvo suerte. Luego, el 6 de agosto de 1965, conoció a Peter Fox, de 13 años, en una estación de tren. Begum. Jürgen lo llevó al refugio antiaéreo y lo mató. Solo 8 días después, Jürgen atrajo a Ulrich Hallweis, de 11 años, desde una feria hasta el refugio donde el cuerpo de Peter aún yacía en el suelo. Killed him. Una vez allí lo torturó y lo mató.
Él y su madre reconocieron ambos cuerpos, el de Peter y el de Ulrich, y luego enterraron las partes de los cuerpos en el suelo de tierra del refugio antiaéreo. Casi 8 meses después, Manfred Grassmann, de 11 años, desapareció de una feria en Essen. Al igual que las otras 3 víctimas de Jürgen, fue atraído al refugio antiaéreo y fue asesinado. 6 semanas después de matar a Manfred, Jürgen andaba por una feria en París y se encontró con Peter Fries, de 16 años. Como hizo con los otros chicos, Jürgen lo atrajo de regreso al refugio antiaéreo. Una vez que estuvieron ahí, golpeó a Peter y lo obligó a desnudarse. Jürgen lo ató e intentó sodomizarlo, pero no pudo. Jürgen luego le dijo a Peter que se iba a casa a cenar, pero que volvería. Dejó a Peter atado en el refugio antiaéreo. Por suerte para Peter, Jürgen dejó una vela encendida. Peter logró quemar las cuerdas y se liberó. Corrió y pidió ayuda. Al principio, la policía no creyó la historia de Peter. Al día siguiente de que Peter escapó, algunos oficiales fueron al refugio antiaéreo y se sorprendieron por lo que encontraron. Ropa y zapatos que pertenecían a niños estaban esparcidos por todas partes. Luego cavaron un poco y encontraron partes de cuerpos de 4 niños diferentes. Después del descubrimiento de los cuerpos, la policía solicitó al público que se presentaran testigos. 3 de los 4 niños asesinados fueron vistos por última vez con vida en ferias, y la policía esperaba que alguien hubiera visto al menos a uno de los niños en la feria. Varias personas contactaron a la policía y dijeron que vieron a Jürgen Weyrich con los niños antes de que desaparecieran. Jürgen fue arrestado y confesó los 4 asesinatos. Dijo que durante más de 5 años, comenzando cuando tenía 15 años, intentó atraer a cientos de niños al refugio antiaéreo. Después de que Jürgen fue arrestado, la policía tuvo que protegerlo porque una multitud de personas quería lincharlo. En 1967, Jürgen fue condenado por los 4 asesinatos y por el intento de asesinato de Peter Fries. Le dieron 5 cadenas perpetuas. Apeló y en 1971 su sentencia fue reducida porque tenía 15 años cuando comenzó su ola de asesinatos. Padre Trespedal, Friedels Kiel, USS Versuen. Después de los 10 años sería transferido a un hospital psiquiátrico. El sacerdote que supuestamente abusó sexualmente de Jürgen cuando Jürgen tenía 12 años fue acusado de delitos sexuales. Finalmente fue absuelto. Mientras Jürgen estaba en prisión, comenzó a cartearse con una mujer. En 1974, mientras Jürgen aún estaba en prisión, se casaron. Jürgen no tenía ningún deseo de pasar el resto de su vida en un hospital psiquiátrico. Se ofreció voluntariamente a ser castrado con la esperanza de ser liberado del hospital. El 28 de abril de 1976, Jürgen, quien tenía 29 años, murió durante la operación de castración porque hubo un problema con la anestesia. El doctor había cometido el mismo error con otros pacientes. Fairpoint fue sentenciado a 9 meses de prisión. Y en el puesto número 1, Peter Woodcock. Al final del verano de 1956, Wayne Millett tenía 7 años. Era el menor de 4 hermanos y su familia vivía en el pequeño pueblo de Sealy's Bay, Ontario. El 16 de septiembre de 1956, Wayne y su familia hicieron el trayecto de 3 horas desde su casa hasta Toronto, Ontario, para visitar a su abuela. Su abuela vivía cerca de los terrenos de la Exposición Nacional Canadiense, que también es conocida por siglas la CNE. La CNE es una feria anual y terminó un par de semanas antes de que la familia de Wayne visitara a su abuela. Después de pasar un tiempo con su abuela, los hermanos de Wayne fueron al centro, y Wayne salió a jugar al patio delantero de la casa de su abuela.
Un poco después, los padres de Wayne fueron a buscarlo, y él ya no estaba. Sus padres inmediatamente a la policía. La policía recorrió el vecindario, y alrededor de las 2:30 de la mañana siguiente, el cuerpo de Wayne fue encontrado en los terrenos de la CNA. Estaba completamente vestido, pero parecía que lo habían desvestido y luego vuelto a vestir. Le habían metido basura en la boca y tenía moretones en el cuerpo que podrían haber sido causados por alguien que lo pateó. También tenía varias marcas de mordidas en las piernas. La causa de la muerte fue estrangulamiento. Jane. La policía entrevistó a personas que estaban en los alrededores o dentro de la CNI la tarde en que Wayne desapareció. Varias personas vieron a un adolescente, posiblemente de unos 15 años, usando gafas de montura gruesa, andando en bicicleta lejos de los terrenos de la CNI. La policía no estaba segura si el chico era el asesino o si posiblemente vio el cuerpo y se asustó, por lo que se fue rápidamente en su bicicleta. 5 días después de que Wayne fue asesinado, la policía arrestó a un chico de 14 años por el asesinato. Él se parecía al chico que fue visto alejándose en bicicleta de los terrenos de la... Además, él había desaparecido por unos días justo después de que Wayne fue asesinado, bajo custodia policial. El chico confesó el asesinato, pero no fue acusado de asesinato. En cambio, fue acusado de homicidio y fue detenido en custodia mientras esperaba su juicio. Unas semanas después, el 6 de octubre, Gary Morris, de 9 años, salió de su casa para ir al cine. Era la primera vez que su madre le permitía ir solo al cine. Gary vivía a unas 4 millas de donde Wayne fue asesinado. Gary no regresó a casa. Al principio su familia pensó que se había escapado y que volvería a casa en cualquier momento. Ya se había escapado antes, pero nunca se había ido por mucho tiempo. Cuando no regresó a casa, fue reportado como desaparecido. La policía habló con uno de sus amigos que estuvo con él el día que fue a ver la película. El amigo dijo que vieron a Gary hablando con un adolescente a lentes de montura gruesa y que iba en una bicicleta llamativa. El chico mayor le preguntó a Gary si quería que lo llevara a una playa cercana. Gary aceptó y se sentó en el manubrio de la bicicleta del adolescente. La policía fue a la playa y encontraron el cuerpo de Gary. Él estaba vestido, pero parecía que lo habían desnudado y luego el asesino le volvió a poner la ropa. Lo habían golpeado tan fuerte que su hígado se rompió. La causa de la muerte fue estrangulamiento. A pesar de las muchas similitudes entre los asesinatos de Wayne y Gary, la policía no relacionó los asesinatos. En cambio, en noviembre de 1956, el chico de 14 años que fue arrestado por el asesinato de Wayne fue declarado culpable de homicidio involuntario y enviado a un reformatorio. El día de Año Nuevo de 1957, una joven fue agredida sexualmente y estrangulada bajo un paso elevado en Toronto. La joven sobrevivió al ataque y describió a su agresor a la policía. Ella dijo que era un adolescente con gafas de montura gruesa que iba en una bicicleta Schwinn. Poco más de 2 semanas después, el 19 de enero, Carol Boyce, de 4 años, y su amiga estaban jugando frente a la casa de su amiga, mientras sus madres conversaban adentro. La madre de Carol salió para ver cómo estaban, y Carol ya no estaba. Le preguntó a la amiga de Carol a dónde había ido. Le dijo que se había ido a dar una vuelta en bicicleta con un chico adolescente. La madre de Carol se alarmó de inmediato, así que llamó a la policía. En 1 hora y media ya se estaba realizando una búsqueda masiva. De 8 horas después de que Carol desapareciera, su cuerpo fue encontrado en un barranco. La habían vestido y vuelto a vestir. El doctor que realizó la autopsia dijo que era el asesinato más brutal que había visto en 20 años. La causa de la muerte fue una ruptura de hígado.
La ruptura probablemente fue causada por alguien arrodillándose sobre ella. Varias personas vieron a un adolescente con gafas de montura gruesa y una bicicleta salir del área de la barranca donde se encontró el cuerpo de Carol poco después de que se reportó su desaparición. En los días posteriores al asesinato, se lanzó una enorme búsqueda para encontrar a un adolescente con gafas de montura gruesa que andaba en una bicicleta bonita, posiblemente una Schwinn. La policía pensó que el mismo chico podría ser responsable del asesinato de Gary Morris. 3 días después del asesinato de Carol, un oficial notó que un adolescente que visitaba la estación de policía cada semana se parecía mucho al retrato hablado del asesino. Peter Woodcock, de 17 años. La madre de Woodcock era apenas una adolescente cuando él nació. Era un bebé difícil que lloraba constantemente. Years old. Lo dio en adopción cuando tenía un mes de nacido. Estuvo en diferentes hogares de acogida hasta que cumplió 3 años. Luego fue colocado con una familia de clase media alta que decidió quedarse con él. Su familia de acogida notó que incluso a una edad temprana, Woodcock tenía graves problemas emocionales y psicológicos. Cuando tenía 11 años lo enviaron a una escuela para niños con problemas emocionales en Kingston, Ontario, que está a unos 160 millas de Toronto. A la edad de 15 años lo enviaron de regreso a vivir con su familia adoptiva en Toronto. Woodcock era un adolescente brillante con una gran imaginación. Él era el líder de una pandilla imaginaria que consistía en 500 chicos. En realidad, Woodcock era un solitario que a menudo sufría acoso en la escuela. La policía fue a la escuela de Woodcock y lo llevaron para interrogarlo. Woodcock le dijo a la policía que comenzó a soñar con abusar sexualmente y asesinar niños en febrero de 1956, un mes antes de cumplir 17 años. Luego empezó a hacer realidad sus sueños abusando sexualmente de niños pequeños. Los atraía a lugares aislados ofreciéndoles un paseo en su bicicleta. Luego empezó a preguntarse cómo se ven las personas por dentro. Dijo que en marzo de 1956 estuvo a punto de matar a una niña de 10 años. Dijo que la niña quería morir y que había intentado suicidarse varias veces. Ella le dijo que ya no quería vivir porque sus padres se estaban divorciando. Su madre la culpaba por el divorcio. El divorcio fue porque su padre había abusado sexualmente de ella. Pero después de 3 horas en el barranco, decidieron que Woodcock no la mataría ese día. Hablaron de hacerlo otro día, pero nunca lo hicieron. Varios meses después, el 15 de septiembre de 1956, Woodcock iba en su bicicleta por los terrenos de la CNE y se encontró con Wayne Millett, de 7 años. Woodcock lo atrajo a un área apartada y lo estranguló hasta matarlo. El 6 de octubre, Woodcock iba en bicicleta y se topó con Gary Morris, de 9 años. A Gary le gustó su bicicleta, así que le ofreció llevarlo a la playa. Una vez que llegaron a la playa, Woodcock lo mató. Finalmente, el 19 de enero, Woodcock andaba en su bicicleta y se encontró con Carol Boyce, de 4 años, y su amiga. Ambas niñas querían subirse a su bicicleta, pero él decidió llevarse a Carol. La llevó al barranco donde la mató. Después de que Woodcock fue arrestado, el chico de 14 años que fue condenado por matar a Wayne Millett fue liberado del reformatorio. El chico condenado injustamente dijo que confesó haber cometido el asesinato porque pensó que eso lo haría famoso. Woodcock fue acusado de 3 cargos de asesinato en primer grado y si hubiera sido declarado culpable, probablemente habría sido sentenciado a la horca. En cambio fue declarado no culpable por razón de locura y fue enviado a Oak Ridge, que era un hospital psiquiátrico de máxima seguridad en Penetanguishene, Ontario. Durante una entrevista para un libro sobre su vida y crímenes, Woodcock dijo que si lo hubieran sentenciado a muerte, probablemente no lo habrían ahorcado.
De hecho, él pensaba que probablemente lo habrían liberado de la prisión. No mucho después de que fue hospitalizado, el gobierno de Canadá comenzó a conmutar las sentencias de muerte por sentencias de cadena perpetua. Las sentencias de cadena perpetua eran de un máximo de 20 años, así que Woodcock pensó que lo habrían liberado después de 20 años, si no es que antes. Con el paso de los años, su comportamiento en el hospital fue errático. Se peleaba con otros pacientes y se autolesionaba. Presumía de los asesinatos que cometió cuando hablaba con otros pacientes, pero mostraba remordimiento cuando hablaba con los doctores. Incluso formó una pandilla que llamó la Hermandad. En 1982, Woodcock cambió legalmente su nombre a David Michael Kruger. En las décadas que estuvo hospitalizado, ningún médico recomendó que fuera liberado. Nunca mostró señales de mejoría, y los médicos pensaban que sería un peligro para los niños si fuera liberado. Pero luego, a finales de los años 80, en contra del consejo del personal del hospital, una junta de revisión ordenó que Woodcock fuera transferido a un hospital de seguridad media. Así que fue enviado al Hospital Psiquiátrico de Brockville, en Brockville, Ontario. Cuando Woodcock estuvo hospitalizado en Oak Ridge, conoció a un hombre llamado Bruce Hamill. Hamill había pasado un par de años en Oak Ridge y luego fue transferido a Brockville. En Brockville, Hamill y Woodcock se reencontraron y Woodcock incorporó a su banda, la Hermandad. Al igual que Woodcock, Hamill sufrió problemas psicológicos y emocionales desde una edad temprana. Había estado en tratamiento intermitente durante la mayor parte. Antes de ser hospitalizado, Hamill vivía con su familia en Ottawa, Ontario. Durante 21 años, la familia vivió junto a Betty Wetzlaff, de 57 años, y su esposo. Los Hamill y los Wetzlaff fueron cercanos durante años. Pero luego la relación se deterioró porque la madre de Hamill quería comprar la casa de los Wetzlaff para su hija. Los Wetzlaff se negaron a vender y la madre de Hamill se enojó mucho con Betty. A menudo despotricaba y se quejaba de Betty con su hijo. Temprano en la mañana del 1 de marzo de 1977, Betty, de 57 años, salió de su casa y comenzó a caminar hacia una escuela cerca de su hogar donde trabajaba como conserje. Hamill, que tenía 21 años, la vio caminando. Saltó una cerca y se abalanzó sobre Betty. Chap Deming. Ella intentó correr, pero no llegó muy lejos. Hamill la apuñaló 36 veces en el pecho y el abdomen. El cuerpo fue encontrado una hora después por un miembro del personal de la escuela. Hamill fue arrestado 3 días después. A principios de 1978, fue declarado no culpable por razón de locura y fue enviado al mismo hospital psiquiátrico en Penetanguishene, donde Woodcock estaba internado. En 1980, Hamill fue transferido al Hospital de Seguridad Media en Brockville. En marzo de 1983 fue dado de alta del hospital. 7. Sus antecedentes penales fueron eliminados. Hamill y Woodcock se mantuvieron en contacto después de que Hamill fue dado de alta del hospital. En 1991 se decidió que Woodcock iba a poder salir del hospital con permisos diurnos bajo supervisión. Woodcock tenía 52 años y era medio ciego en ese momento, así que el personal del hospital no pensaba que fuera peligroso. Hamill se ofreció como voluntario para ser el supervisor que sacaba a Woodcock en excursiones diurnas. Upper Viager, como Hamill no tenía antecedentes penales, el hospital lo aprobó para ser el supervisor. El 13 de julio de 1991, a Woodcock se le dio su primer pase de un día y Hamill lo sacó del hospital. Unas horas después, Woodcock entró a una estación de policía que estaba a unas 2 millas del hospital. Estaba salpicado de sangre. Le dijo a la policía que él y su amigo habían matado a alguien.
Luego llevó a los oficiales a unos bosques cercanos. Ahí encontraron a Hamill desnudo y espantando insectos. Después de una breve lucha, Hamill fue arrestado. Luego Woodcock llevó a la policía al cuerpo de Daniel Kerr, de 27 años, quien también era paciente en el hospital. Había muerto de una manera horrible. Bajo custodia, Woodcock explicó que Hamill había comprado una llave para tubos, un cuchillo y un hacha. Se escondió en el bosque. Luego trajeron a Kerr al bosque. Woodcock tomó la llave de tubo y golpeó a Kerr en la cabeza hasta que cayó al suelo. Luego él y Hamill le dieron hachazos y puñaladas a Kerr con el cuchillo y el hacha. A Kerr lo apuñalaron o le dieron hachazos más de 100 veces. Después, Hamill tomó unas pastillas para dormir y se quedó dormido cerca del cuerpo. Después de que Hamill se quedó dormido, Woodcock consideró matarlo también. En vez de eso, decidió simplemente entregarse. Esa noche, después de que fueron arrestados, la policía sorprendió a Woodcock masturbándose descaradamente 6 veces antes de quedarse dormido. Tanto Woodcock como Hamill fueron declarados no culpables del asesinato de Kerr por insanidad mental. Hamill fue enviado a un hospital psiquiátrico en Ottawa, y Woodcock fue enviado de regreso a Overidge en Penetanguishene. Peter Woodcock, también conocido como David Michael Kruger, murió por causas naturales en marzo de 2010 a la edad de 71 años. Muchas gracias por ver el video de hoy, espero que lo hayas encontrado interesante. Si fue así, por favor danos un pulgar arriba y suscríbete para más videos como este. Además, por favor visita criminalillicit.com, donde puedes sugerir casos, comprar mercancía y enterarte de podcasts exclusivos. Bueno, eso es todo por hoy, gracias de nuevo por vernos.